Ahí está. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver entonces. Fíjense, aquí tenemos la identificación, cómo se identifica el producto por medio del modelo. Y siempre hemos dicho que en los modelos de SIG viene mucha información del producto. Entonces está la información que viene en la carcasa. Dice, en la carcasa se encuentra impresa la información relativa a la identificación del sensor y a su conexión eléctrica. Entonces aquí vemos que el código está constituido por 7 campos. El primero de ellos es el LFP, que es la familia del medidor de nivel. Acuérdense que la L quiere decir level, o sea, nivel. Un medidor de nivel. Ahí nos damos cuenta, ahí empezamos a darnos cuenta de qué tipo de artículo es. Level es de nivel. Y luego viene una F, que es para fluidos. Y luego viene en el campo número 2 la longitud de la sonda en milímetros. Ahí nos indica cuál es la longitud de la sonda. Aquí nos marca hasta 4 metros de distancia. Ah, pero este es cable de 1000 milímetros hasta 4000 metros de distancia. Sí, es un cable. La sonda, pues yo recuerdo que llega hasta 6 metros. Pero bueno, ahorita vemos, porque hay quien dice que nomás llega hasta 4. Ahí está la gente nueva que acaba de llegar. Bueno, luego en el campo número 3 viene el tipo de conexión de proceso. Dice aquí que tenemos conexión G3/4 A, 3/4 NPT, G3/4 A con sonda de 3 milímetros y 3/4 NPT. ¿Cuál es la diferencia entre la NPT y la G? Pues la NPT es una rosca normal, como usan los tubos. Eso quiere decir NPT, National Pipe Thread, algo así. Rosca normal de tubería. Y la G es una rosca que está en forma cónica para sellar mejor. Bueno, después viene el tipo de carcasa, indicador, conexión de dispositivo, tipo de aplicación, diseño, salida de señal, fíjense, 4 a 20 mA, 0 a 10 volts. Y el campo número 7 nos indica cuántas salidas digitales, o sea, de transistor, tiene este sensor. Aquí nos dice que si es la B, es una NP más una NP o NPN. En fin, vamos a seguirle. Bueno, aquí está el LFP Cubic para los que no lo han visto, los que no lo conocen. Vemos aquí que el número 1 es este tubo que baja de aquí, este tubo que baja por aquí, que les digo que yo lo he visto hasta 6 metros. Este tubo que baja por aquí, pues es la sonda, es por donde se desplaza, digamos, el pulso de radar. Y donde viaja hasta chocar con el líquido, del líquido se rebota hacia arriba, medimos ese tiempo y sabemos a qué distancia se encuentra el líquido. El número 2 es la conexión eléctrica, prácticamente es por el frente del sensor, por ahí se conecta el cablecito al cual vamos a conectar tanto las señales como el voltaje. El número 3 son las teclas que nos sirven para cambiar la información que queremos ver en la pantalla, que es la número 4. Entonces, pues es un sensor muy cómodo porque ahí trae su pantallita, se maneja con esas 4 teclas y está todo muy bien. Fíjense, el funcionamiento, vamos a recordar cómo funciona este sensor, es muy fácil. Principio de funcionamiento. El LFP utiliza la tecnología TDR, que quiere decir Time Domain Reflectometry. Se trata de un procedimiento para determinar tiempos de vuelo de ondas electromagnéticas. Fíjense, podríamos decir que el sensor es un sensor de tiempo de vuelo también, usa esa tecnología, pero en este caso es de ondas electromagnéticas. Y aquí surge la pregunta, ¿a qué velocidad se desplazarán las ondas electromagnéticas? Pues es muy fácil, igual que las ondas de luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Ya sabemos que es un poquitito menos o un poquitito más, no recuerdo en este momento el detalle, pero lo cerramos en 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, dice aquí, se trata de un procedimiento para determinar tiempos de vuelo de las ondas electromagnéticas.
En el sistema electrónico del sensor se genera un impulso electromagnético de baja intensidad que se acopla en la sonda y se conduce por esta. Miren, la parte electrónica del sensor está aquí, en esta parte de aquí de arriba. Ahí está la parte electrónica, ahí es donde nos dicen que se genera un pulso de baja intensidad y ahí es donde nos dice que ese pulso baja por la sonda. Si el pulso incide en la superficie del líquido que se desea medir, una parte del mismo se refleja y regresa por la sonda hasta el sistema electrónico. Fíjense, cuando el pulso baja y choca con el líquido, con la superficie del líquido, vuelve a subir otra vez y llega hasta el punto de la electrónica donde es evaluado y donde se toman las decisiones de qué hacer con esa señal, ¿no? Ahí está. Si el impulso toca la superficie del líquido que se desea medir, una parte del mismo se refleja y regresa por la sonda hasta el sistema electrónico, perdón. Este calcula entonces el nivel a partir de la diferencia de tiempo entre el envío y del impulso y su recepción. ¿Esto se llama qué? Se llama simplemente tiempo de vuelo. El sensor puede emitir el nivel en forma de valor medido continuo. Salida analógica. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sensor va a medir continuamente, digamos que desde cero hasta el máximo nivel de llenado. Sin importar en dónde se encuentre en ese momento el nivel, el sensor va a estar reportando ese nivel, desde cero hasta el máximo nivel de llenado. Así como derivar 2 y o 4 puntos de conmutación de libre posicionamiento a partir del mismo. Salidas conmutadas. Fíjense, el sensor puede mandar información continua, como les decía, desde cero hasta el máximo punto de llenado, o puede mandar 2 o 4 salidas digitales. ¿Esto qué quiere decir? Salidas puntuales. Vamos a decir que ustedes no requieren que el sensor les mande información continuamente de si está al 10%, 11%, 12%, 13%, y ahí se va, de uno en uno hasta llegar al 100% de llenado, vamos a decir. También lo puede hacer así, pero también tiene 4 puntos que nosotros podemos decir dónde los queremos poner durante el proceso de llenado para que el sensor nos mande simplemente una señal cuando el líquido pase por ese punto o cuando cuando el líquido se encuentre en ese punto y el pulso baje y lo detecte. Entonces podemos tener salidas analógicas que son continuas o salidas digitales que son puntuales. Además, en la salida conmutada Q1 hay disponible una comunicación IO-Link. Fíjense, esto es interesante. Este sensor tiene una salida IO-Link, lo que nos va a permitir hacer otro tipo de procesos muy necesarios hoy en día. Vamos a seguir. Miren, aquí está donde se genera el pulso de referencia. Ahí está el sensor, ahí está el líquido. Aquí se genera el pulso de referencia. Aquí es donde el pulso de referencia va bajando, pero baja por la sonda del sensor, que es esta, pero también apoyado por la pared del tanque metálico del contenedor. O sea, tiene que bajar en esos dos puntos, apoyado en la varilla y en la pared del tanque metálico. Ven ustedes, el pulso baja, rebota, sube y ahí el sensor, tomando en consideración el tiempo que duró en ir y venir, calcula a qué distancia se encuentra el líquido. Ámbitos de aplicación. Con la innovadora tecnología TDR se consigue una medición del nivel fiable y muy independiente de la aplicación. El LFP está indicado tanto para la medición continua de nivel como para la medición de límite en prácticamente cualquier líquido. Fíjense, aquí está lo que les decía yo, que el sensor puede mandar una señal continua de dónde se encuentra el líquido o puede mandar puntos de llenado o de vaciado para indicar que ya se llegó precisamente a esos puntos que a nosotros nos interesan. Y otra cosa es que
este sensor no se ve afectado por las diferentes características de los diferentes líquidos. O sea, prácticamente puede medir cualquier líquido sin tener no hay que hacerle ningún ajuste. El sensor solito, bueno, no se ve afectado pues por las características de los líquidos. Los cambios en las propiedades del líquido que se desea medir no influyen en el sensor. Pues aquí está más claro. Los cambios en las propiedades del líquido que se desea medir no influyen en el sensor. El LFP puede utilizarse en recipientes o tubos de derivación metálico. Ahorita vamos a ver lo que es un tubo de derivación metálico. Para el uso en recipientes de plástico debe utilizarse un tubo coaxial. Fíjense, esto está bastante bueno. Yo les comenté hace un momento que el tanque del contenedor pues debe ser metálico para que el pulso viaje tanto por la sonda del sensor como por la pared del contenedor. Sin embargo, aquí nos dice que no pueda medirse el nivel de un líquido en un tanque de plástico. Y en un tanque de plástico también se puede medir el nivel de líquido siempre y cuando anexemos pues este tubo que está aquí. Este tubo que está aquí también se puede utilizar. Aquí le llaman un tubo metálico, desde luego, coaxial. Este tubo lo anexamos aquí, lo enroscamos aquí en su cuerda. Este aditamento, vamos a llamarle, tiene perforaciones, entonces el líquido va a entrar por las perforaciones, va a alcanzar su nivel y el sensor va a hacer su funcionalidad de mandar el pulso que baje hasta el nivel, que rebote, etcétera, pero únicamente dentro de este tubo, porque este tubo va a actuar como pared externa y adentro va la sonda del tubo, del sensor. Entonces, de esta manera evitamos que un tanque metálico, perdón, un tanque de plástico no sea medido por el sensor. Sí lo podemos medir si ponemos ese aditamento que le llaman tubo coaxial. Nosotros de manera más coloquial le llamamos flauta, porque pues parece un tubo con hoyitos, parece una flauta. Condiciones de montaje. El LFP se monta en el recipiente o en la derivación. Ahorita vamos a ver qué es la derivación. En forma vertical, desde arriba, mediante su conexión de proceso. O sea, se instala de arriba a abajo, no de abajo a arriba, de arriba a abajo. El sensor de nivel LFP tiene una conexión roscada G de 3/4 o NPT de 3/4. Eso ya lo vimos. Y asimismo se debe respetar un diámetro mínimo de tobera conforme a los gráficos. Hay que seguir las instrucciones de los diámetros mínimos para que el sensor no vaya a empezar a darnos lata, que se vaya a empezar pues no sé, a hacer corto con la pared del contenedor, por ejemplo, con la pared metálica del contenedor. El LFP se ha de instalar de tal modo que después del montaje existe una distancia suficiente respecto a los demás elementos montados en el depósito, tubos de entrada, otros dispositivos de medición, a la pared del recipiente o al fondo del mismo. Las distancias mínimas también se describen en los gráficos. Fíjense, aquí lo que nos está diciendo es eso, precisamente, que existen unas distancias mínimas en donde la sonda del sensor debe estar colocada para evitar interferencias. Entonces hay que checar todos esos detalles, que no hay interferencias, que nuestro sensor funcione de manera muy correcta. El LFP puede utilizarse también con un tubo de inmersión o una derivación metálica. Hay que prestar atención a fin de que entre el dispositivo de medición LFP y la derivación exista una buena conexión. Debe existir una buena conexión para que cierren bien el circuito. Durante el funcionamiento del sensor no deben superarse los límites inferiores o superiores de temperatura ambiente. Hay que cuidar la temperatura, que ni sea muy alta ni sea más baja de lo normal. No se permite aislar la carcasa del sensor en caso de depósitos con fluidos calientes. O sea, no podemos aislar, digamos que térmicamente, en este caso, los depósitos con la carcasa del sensor. Tienen que estar haciendo un buen contacto. El lugar de montaje se ha de elegir de tal modo que el sensor no esté expuesto directamente a la corriente de llenado. Obvio, ¿no?
no podemos hacer una medición si el líquido está cayendo allá a un costado de la monosonda del sensor. La carcasa del sensor puede girar 360 grados y por lo tanto la salida de cables puede fijarse libremente donde mejor convenga. Fíjense, esto es muy bueno, muy cómodo y se agradece que esto sea así, que la carcasa del sensor pueda girar hacia cualquier dirección, puesto que eso nos va a permitir poner nuestros cables también donde mejor nos convenga. Y pues seguir viendo el funcionamiento del sensor de manera muy correcta. Eso es una comodidad bastante que vale la pena. Porque hay sensores que nos quedan al revés, nos quedan ahora sí que en vez de darnos la cara, nos dan la espalda y pues no podemos ver qué están midiendo en su display. Miren, aquí están algunas de las mediciones de distancia que debemos verificar, o más bien de las distancias que deben de quedar. Por ejemplo, la distancia A, que viene siendo, digamos, desde la flauta hasta la pared del sensor, perdón, hasta la pared del contenedor, deben ser mayor o igual a 50 milímetros. La distancia B, que viene siendo desde la punta de la sonda hasta el fondo del tanque, 10 milímetros. Distancia a los elementos montados en el recipiente. Aquí debe de ser el C, 100 milímetros, aquí hay 100 milímetros de distancia en el C. Tubo coaxial para recipientes metálicos y no metálicos. Este es el tubo coaxial, es la flauta, etc. Para una sonda coaxial no es necesario respetar las distancias mínimas a la pared del recipiente y a los elementos montados. Sí, pues es correcto porque realmente todo el procedimiento de medición ya se lleva a cabo dentro de la flauta. Ya no tiene que ver nada lo que está afuera. Miren, ese es el tubo de inmersión, o como le llaman, tubo de derivación, es este. Si no queremos agujerar nuestro tanque, pues podemos agujerar nuestro tubo de derivación y ahí podemos medir el nivel. Ya sabemos que el nivel que tenga aquí afuera, pues va a ser el mismo nivel que tengan aquí adentro. Entonces no hay ningún problema por eso. Ahí se puede instalar también en una derivación. Obviamente nos dice aquí que hay que tener un centraje para nuestra varilla, que la varilla no esté rozando puntos donde no deba estar rozando, que esté bien centrada, que no toque a la flauta sobre todo. Centraje. Según la longitud de la sonda, debería realizarse un centraje de la sonda en función del diámetro del tubo de una derivación, para evitar el contacto de la sonda con el tubo de derivación. Sí, pues con la pared del tubo de derivación realmente. Cuando se producen vibraciones, o sea que si hay vibraciones, no debemos permitir que el sensor toque la pared del tubo de derivación. Para ello es necesario utilizar una o dos piezas de centraje. Véanse accesorios. Bueno, ahí vienen las piezas de centraje. Las piezas de centraje son estas, miren. Son estas como rueditas que están aquí, donde la sonda entra por dentro y esto permite que no toquen las paredes laterales de la derivación. Y bueno, vamos a ver también otras características del sensor, se las vamos a mencionar nada más. La idea es que ustedes pues tengan interés en verificar cómo funciona esto, ¿no? Y lo chequen. Vamos a ver que dentro del manejo del sensor contamos con pantalla y teclas. Acuérdense que vimos que estas teclas son las que nos van a ayudar a cambiar lo que dice la pantalla del sensor para poder ver lo que a nosotros nos interese. Entonces tenemos sensor de este tipo, tenemos una variante con dos salidas conmutadas, Q1 y Q2, que obviamente las vamos a poder ver sus valores en la pantalla del sensor. Pero tenemos también una variante con 4 salidas conmutadas, fíjense. Aquí nos está diciendo que tenemos 4 salidas conmutadas y que podemos ver la señal de estas salidas conmutadas también en los displays. Tenemos IO-Link. El sensor cuenta con IO-Link. Para operar a través de IO-Link está disponible para su descarga un archivo IODD y una descripción de los parámetros de telegrama en SIG.com. Ya los hemos dicho muchas veces, todos estos productos están en la página web de SIG. Cuenta también con un contacto normalmente abierto con histéresis ajustable.
Esto es muy bueno. Algunas aplicaciones serían protección contra marcha en seco y notificación de vacío. También cuenta con un contacto normalmente cerrado con histéresis ajustable, que la aplicación pudiera ser protección contra el nivel excesivo o notificación de lleno. Cuenta con otro contacto abierto, normalmente abierto con función de ventana. Aplicación, el nivel crítico para la aplicación se encuentra dentro de los umbrales de la ventana FHX y FLX. Contacto normalmente cerrado con función de ventana, o sea, tenemos las dos variaciones, contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado con función de ventana. Aplicación, el nivel crítico para la aplicación se encuentra fuera de los umbrales de las ventanas FHX, FLX. Uno quiere decir obviamente high y low. Bueno, contacto normalmente abierto con señal de error. Aplicación. Si en el LFP hay un aviso de error, este puede transmitirse por un contacto de conmutación. Contacto normalmente cerrado con señal de error. Si en el LFP hay un aviso de error, este se puede transmitir con un contacto de conmutación. Bueno, ya lo habíamos leído. Parametrización de la salida análoga. Detección automática de señales. El LFP puede detectar de forma autónoma qué señales requerida mediante la carga de salida conectada. Y aquí tenemos las salidas analógicas de 420 de 0 a 10 volts. Y efectivamente tenemos 420 miliamperes y tenemos un voltaje de 15 volts también disponible. 420 miliamperes con una resistencia de 300 ohms, tenemos un voltaje de 12 volts. Y de 0 a 10 volts con 750 ohms tenemos un voltaje de 14 volts. Pero también tenemos una salida de tensión de 0 a 10, de lo que siempre se ha hablado. Tenemos funciones ampliadas. Fíjense ustedes que cuando vamos hablando de esto, acerca de este sensor, vamos descubriendo cosas que no sabíamos que tenía. Entonces vamos viendo aquí que tiene funciones ampliadas. Como ustedes verán, es un sensor pues, que no es tan sencillito, digamos, no. Y no está limitadito, tiene sus funciones ampliadas, tiene todo eso que estamos viendo y que es interesante que ustedes sepan. En modo experto, para activar las funciones específicas, primero tenemos que ajustar el modo experto. O sea, tiene un modo experto, pero necesitamos entrar a él para primero activar ese campo y después de hacer uso de las funcionalidades que tiene. Por ejemplo, filtrar valores medidos, activar el filtrado. Filtración del valor medido. Por ejemplo, en caso de superficies de nivel ondulantes. En caso de variaciones rápidas de nivel, se emite la media de los valores medidos durante X segundos. O sea, cuando hay cambios muy radicales y muy rápidos, pues nos da la media de los valores medidos durante un cierto tiempo. Maximum Change of Level, comprobación de plausibilidad. Para aplicaciones que causan saltos en el nivel a fuertes influencias perturbadoras en el LFP. Indicación de la dinámica máxima del nivel de la aplicación y o tasa de variación máxima admisible en el nivel. O sea, estas dos cosas son, como les decía yo, pues para cuando tenemos fluctuaciones muy grandes de nivel. Pues aquí lo podemos checar con el sensor este. Entonces, como les digo, estamos viendo que tiene características que a lo mejor pues no sabíamos. Entonces, fíjense, cuando nos metemos un poquito adentro de los sensores, descubrimos cosas interesantes. Ajuste automático del límite de señal de interferencia. El límite de señal de interferencia puede ajustarse en muchas aplicaciones de forma automática. Fíjense qué bueno está esto. Cegado de señales de interferencia en la zona enmascarada. Para limitar las señales de interferencia de la zona por encima del nivel máximo esperado, puede enmascararse una zona muerta. Esta zona empieza en la conexión de proceso y se extiende hasta el punto de parametrizado. Si dentro de esta zona aparecen valores de señal por encima del límite establecido, el sensor pasa al estudio y seguro señala el error
más Z. O sea, fíjense, estas características o estas condiciones de trabajo, pues las logra mediante una programación experta o una sección de programación de experto. Fíjense, simulación de nivel, yo no sabía que simulaba nivel. Incluso aunque no haya ningún líquido en el recipiente, es posible seleccionar un nivel en el menú para comprobar la parametrización del sensor. Si se simula un valor de nivel, todas las salidas se fijarán en el LFP conforme a la parametrización determinada. La función solo debería seleccionarse hasta el final de una parametrización. Algunas características del sensor: fluido, líquidos, o sea, el producto que va a detectar mejor son líquidos. Tipo de detección, límites o continua, esto ya hablamos de esto. Tipo de detección límites quiere decir que es una lectura constante desde 0 hasta el máximo, y continua, límites es continua. No, perdón, estoy equivocado. Continua es de 0 al máximo, y límites es cuando vemos 4 puntos que nosotros fijamos al azar. Longitud de la sonda, fíjense, aquí nos dice que la longitud de la sonda llega hasta 2000 milímetros y que la sonda con cable llega hasta 4000 milímetros. Campo de medición ajustable. Acuérdense ustedes que nosotros podemos cortar la varilla a nuestras necesidades, siempre y cuando dejemos un mínimo de 100 milímetros. No podemos cortar más allá de 100 milímetros. Tenemos que dejar una varilla mínimo de 100 milímetros y bueno, de ahí a donde nosotros podamos utilizarla. Porque fíjense, de hecho, dice campo de medición ajustable. El campo de medición va de 95 milímetros a 6005 milímetros. O sea, son 6 metros, lo que les decía yo, ¿no? Temperatura de proceso de menos 20 grados centígrados a más 100 grados centígrados. Tiene el certificado GHOST. No sé qué significará eso, desconozco. Certificado ROHS. Tiene IO-Link y tiene certificado UL para ser utilizado en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué más? Rendimiento, fíjense, la exactitud nos da más menos 5 milímetros, o sea, tenemos un error en la exactitud de más menos 5 milímetros. Tenemos una reproducibilidad menor o igual a 2 milímetros. Una resolución menor a 2 milímetros. Tiempo de respuesta menor a 400 milisegundos. Corriente eléctrica, constante eléctrica, 5 para sonda de una varilla. Sonda con cable o sonda con cable. Conductividad sin limitaciones. Modificación máxima de nivel 500 milímetros por segundo. Área inactiva en el extremo de la sonda 10 milímetros. O sea que el sensor tiene una zona muerta al frente donde empieza a sensar de 10 milímetros. Ya hemos visto por qué se forman esas zonas muertas. Ya sabemos también cómo las podemos evitar. Bueno, señores, pues esto ha sido todo por hoy. Son las 9:12, es una muy buena hora para terminar. Pues muchas gracias a todos ustedes y pues nos estamos viendo la semana entrante. No me fallen ustedes, porque si me fallan, pues no va a venir nadie. Gracias, Daniel, gracias, Valeria. Entonces, pues por aquí los espero la semana entrante. Cuídense mucho, estén bien y si necesitan cualquier cosa, échenme un grito. Presentaciones, lo que sea. Gracias, César, gracias a todos los que están poniendo sus manitas por ahí, hacia arriba. Gracias, Diana, cuídense. Muy bien. Gracias, Edna. Muy bien, Jairo, muy agradecido. Octavio, muchas gracias. De parte de los dos Octavios, dice. Qué bueno. Bueno, pues muy bien, señores. Pues les agradezco a todos su asistencia y por aquí nos veremos, si Dios nos da licencia, la semana que entra. Hasta luego y vámonos a seguirle por otro lado.